Y hablamos de nuestro segundo tema del día. Los mexicanos votaron el domingo 10 de abril por la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador en la consulta de revocación de mandato. La baja participación fue la gran protagonista de la jornada, pues menos del 20%, 18% del padrón electoral emitió un voto. Así las cosas, los resultados fueron muy favorables para Andrés Manuel López Obrador. Entre un 90.3% y un 91.9% de los electores que acudieron a las urnas votó a favor de que continúe en su cargo los años que le restan de mandato, mientras que entre un 6.4 y un 7.8 prefirieron la revocación, según el Instituto Nacional Electoral. El mandatario celebró lo que calificó como una jornada histórica y prometió no defraudar a todo el pueblo mexicano. Y para ello, para entender entonces lo que ocurrió este domingo, quiero saludar a nuestro segundo invitado del día. Él es Álvaro Ramírez, analista político especializado en opinión pública. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Por supuesto, empiezo preguntándole qué lectura se le puede dar al referendo de revocatoria liderado por el propio presidente López Obrador. ¿Éxito o fracaso? ¿Victoria o derrota? Buenos días, Raúl. Interesante lo que ocurrió este fin de semana aquí en todo el país. Efectivamente, hubo una participación del 17,7% de 94 millones de electores. Eso quiere decir que solo 16.502.000 ciudadanos ejercieron ese derecho. 15.159.000 refrendaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo 1.063.000 rechazaron que siguiera en el cargo. Evidentemente, pues es un resultado favorable para el presidente. Sin embargo, bien lo mencionas, el 80%, 82.5% de la población decidió no ejercer este derecho. Sería interesante conocer cuáles fueron su motivación, aunque se habla mucho de que la gente no quiso hacerle el juego al presidente, no quiso prestarse a esta medición intermedia, no quisieron, también es una cuestión de la interpretación del propio Andrés Sí. Manuel, porque Andrés Manuel propuso esta revocación al inicio de su mandato en 2018, cuando llegó al gobierno con 30 millones de votos, y hoy, 2022, evidentemente ya no podemos hablar de una coyuntura. Entonces, evidentemente, y si vemos los números francamente, pues perdió el 50% de electores. Álvaro, usted ya lo hablaba, pero vamos a profundizar. ¿Qué quiso hacer López Obrador con esta idea, digamos, con este ejercicio democrático, como lo dijo el propio presidente? Ejercicio de propaganda, como lo denuncia la oposición, como usted lo dijo también, dependiendo del lado donde se mire todo lo que ocurrió este domingo 10 de abril con esta consulta en México. Sí, Raúl, mira, te comentaba que el escenario electoral con el que el presidente llega en 2018 evidentemente se ha transformado. Se ha transformado de tal manera que el año pasado, en las elecciones intermedias, el Congreso de la Cámara de Diputados, donde Morena tenía una mayoría del 50+1, perdió precisamente esa mayoría, perdió 50, 55 diputados, con lo que se ve obligado a tener una mayor coalición, una mayor necesidad de negociación. Entonces, si vamos observando, evidentemente desde el 2021, el presidente ha venido perdiendo votos. Ya lo perdió en el Congreso. Este proceso de revocación del mandato, si bien le permite conocer qué tanto de su base electoral sigue manteniendo, por otro lado, eleva un poco más la apuesta, tanto quienes se quieran aliar con Morena, pero también hay que estudiar los resultados entidad por entidad, porque evidentemente ya no se va a tratar de hacer una sola gran negociación, sino van a tener que ser 32 negociaciones por los números de entidades, donde evidentemente también podemos ver que en la Ciudad de México hubo una bajísima participación, no, comparado con lo que fue 2018, 2021. Entonces, hay un sentimiento de no acompañamiento, quizá podremos decirlo, hacia las propuestas o hacia el presidente, y lo que estamos viendo es una movilización efectiva de las bases de Morena que refrendan ese compromiso, no Sí. así de la oposición, porque no me atrevería a decir otra cosa, pero
pudo haber sido distinto el diferente de que se le revoque el mandato. Ahora, ¿por qué está bajando la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Como usted también lo decía y como lo dijo la oposición al presidente Obrador, fueron 15 millones las personas que votaron, digamos, para que se quede el presidente Obrador hasta finalizar su mandato, muy lejos de los 30 millones que lo votaron cuando ganó las elecciones presidenciales. ¿Qué está ocurriendo con el presidente Obrador? Mira, hay un evidente desgaste, ¿no? Del ejercicio político, del ejercicio de gobierno. Hay que recordar que nuestro sistema presidencial y el periodo de gobierno solo es de 6 años. O sea, eh, se viene un contexto también de reforma donde sería prudente tal vez modificar el tiempo de permanencia de un presidente y también quitarnos ese trauma histórico que tenemos los mexicanos de darle posibilidad de continuidad a un presidente, la reelección, por ejemplo, ¿no? Pero el presidente, evidentemente, lo que estamos viendo en la ciencia política, se habla de un realineamiento electoral, que se habló en 2018 de un realineamiento, pero que hoy vemos que ese realineamiento no se puede mantener, no se puede sostener. Para que un realineamiento sea válido, sea efectivo, se requiere un periodo de tiempo de más o menos 30 años. Evidentemente, estamos viendo que esos 30 millones, en vez de mantenerse, pues empiezan a descender. O sea, el realineamiento no se está consolidando, pues, quizá podríamos hablar de una elección, eh, no sé, eventual, coyuntural, porque lo que va a ser interesante es que para 2024 esos 15 millones quizá no sigan siendo los 15 millones de votos. Estos 15 millones se parecen más a la votación efectiva de Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012 que a la multiplicación que tuvo en 2018. Por eso yo insisto en decir que esto es 2018 fue una elección coyuntural. Hoy estamos viendo los números que Andrés Manuel siempre tuvo en las dos elecciones anteriores y que, él, insisto, va a elevar la apuesta, va a elevar el costo de la negociación política para la elección de 2024.